No vemos a la gente, ¿verdad? Que nos enciendan un poco la... No vemos nada. Bueno, pues buenas tardes a todos y gracias por estar aquí. Para nosotros es un honor presentar hoy Luz de Tungsteno. Es una obra que no se limita a ser un libro, sino que se convierte en una experiencia. Su autor no necesita demasiada presentación, pero merece unas palabras. Juan José Benítez nació en Pamplona por accidente. Comenzó su carrera como periodista, pero su inquietud por lo desconocido y lo trascendente lo llevó a convertirse en uno de los escritores más leídos y discutidos de habla hispana. Aunque lleva escrito más de 70 libros, entre ellos la serie de Caballo de Troya, no se considera un escritor. En su extensa obra, y debido a que he dedicado décadas a investigar, encontramos temas que bordean lo inexplicable. OVNIs, espiritualidad, vida después de la muerte y Jesús de Nazaret, entre otros. Luz de Tungsteno es un libro diferente, no se puede considerar un ensayo. Es un compendio de pensamientos, verdades íntimas y revelaciones que invitan a la reflexión y a cuestionarnos lo que creemos saber. Luz de Tungsteno no se lee, se enfrenta. Es un libro para pensar, sentir, para cambiar. No se lee de corrido, se saborea, se subraya, se detiene uno en cada frase. A veces te hiere y a veces te sana. A veces te obliga a enfrentarte a ti mismo. Luz de Tungsteno es un libro con un propósito. Y gracias, Juanjo, por estar de nuevo aquí con nosotros. Encantado. Juanjo, ¿cómo nace Luz de Tungsteno? Bueno, pues hace ya bastantes años, cuando yo era más joven, pues entre otras dudas y preocupaciones que tenía y que tengo, es si las ideas que nos llegan, las ideas que tenemos, sobre todo las ideas de cierta importancia, no los pensamientos cotidianos, si esas ideas o esos pensamientos eran cosa nuestra. Yo tenía dudas y bueno, pues un buen día agarré unos cuadernos en blanco y me puse a escribir todas las ideas que me llegaban en cualquier lugar, en cualquier momento. Estuve así durante 400 días, escribiendo sin parar todo lo que me llegaba. Reconozco que se me escaparon muchísimas ideas, es decir, no llegué a plasmar todas, pero conseguí 10.101 reflexiones o pensamientos, que es Luz de Tungsteno. Y bueno, hice cálculos y la media diaria de pensamientos y reflexiones que yo pude conseguir en esos 400 días fueron 25,2 pensamientos al día. Como ustedes comprenderán, consideré que no era cosa mía. Es decir, yo no tengo la capacidad de llevar a cabo ese trabajo, ¿no? Son muchos. Por tanto, en cierto modo, ese experimento, que es Luz de Tungsteno, pues me demostró que las ideas o los pensamientos de cierta importancia, repito, no son del ser humano, llegan de fuera. De quién llegan y cómo llegan es otra cuestión. El tungsteno es un metal que resiste altas temperaturas y además que emite una luz muy intensa. ¿Por qué elegiste el tungsteno para el título del libro? Bueno, es una historia también medio en broma. En uno de los viajes que yo hice con los Reyes, coincidí con un fotógrafo fantástico que se llamaba Alberto Sommer, ya fallecido, y a él le encantaba un tipo de película fotográfica que es Luz de Tungsteno, que proporciona unas imágenes muy diferentes, muy distintas, ya prácticamente no se usa. Entonces, bueno, pues bromeábamos mucho con la Luz de Tungsteno por todos los motivos, ¿no? en la vida. Era una razón de bromear. Y me gustó mucho, yo de hecho le he dedicado el libro a él, Alberto Sommer,
Y le puse luz de tusteno porque es otra manera de ver la vida. Es decir, no es el típico estilo que tenemos de vivir o de ver la vida, ¿eh? Es diferente, es distinto y además yo creo que de una enorme utilidad, porque si tú abres el libro por cualquier página al azar, hay una respuesta siempre a cualquiera de las dudas o preocupaciones que puedas tener. O sea, que es un libro que puede leer todo el mundo, que está escrito que puede ser para todo el mundo. Sí, en principio sí. Hombre, para las personas que tienen unas ideas, por ejemplo, religiosas ya establecidas, puede ser bastante chocante, ¿eh? Pero para las personas que tienen todavía la mente abierta, puede ser muy, muy interesante. Para mí lo ha sido, es decir, porque yo cuando lo leo, de vez en cuando, no me reconozco. Es decir, no es cosa mía esa historia, es un bagaje que a mí me llegó durante todo ese tiempo, más de un año, de algún sitio. ¿Pero hay algo de ti mismo en esos pensamientos? ¿Perdón? ¿Hay algo de ti mismo en esos pensamientos? Pues supongo que sí, pero yo creo que esos pensamientos valen para cualquier persona, son útiles para cualquier mentalidad, cualquier religión, cualquier estado civil, es igual. Mira, me gustaría que compartiéramos algunos de los pensamientos que aparecen en el libro. Yo he hecho una selección y empezar por el libro 1. No importa quién soy, pero sí de dónde vengo y por qué estoy aquí. Claro, pues es nada más y nada menos que para mí la razón básica y fundamental de la existencia de cualquier ser humano. Si ustedes se fijan, el 99% de la gente, de la sociedad, no sabe quién es, no sabe quiénes son, no saben por qué están en la vida y no saben hacia dónde van. Eso es muy triste, pero al mismo tiempo yo creo que es un mecanismo establecido por alguien, con mayúsculas, para que vivamos de la manera que estamos viviendo. Es decir, parece una contradicción, pero no lo es. Es decir, la vida es una aventura para mí. La vida es un estado, es un tiempo donde el ser humano aparece en este lugar material con las características que todos conocemos, con la finalidad de saborear esa aventura, tanto lo bueno como lo malo, porque lo malo también se saborea. Entonces, bueno, pues si alguien le dijera a usted ha venido a la Tierra para hacer esto, pero usted viene de un lugar desconocido ahora para usted y a él va a volver. Entonces, ¿qué pasaría? Que la aventura en sí mismo quedaría descafeinada. Por tanto, fíjense ustedes qué inteligencia más sutil el que ha organizado y programado todo esto, porque impide, en la mayor parte de los casos, impide que seamos conscientes de la verdad. Estamos viviendo muchas veces por inercia, pues porque hay que vivir, porque hay que trabajar, porque hay que salir adelante, etcétera, etcétera. Pero no es la razón fundamental de la vida. La razón fundamental de la vida, y está muchas veces repetida en Luz de Tusteno, la razón fundamental es vivir una aventura que no vamos a volver a vivir nunca. ¿Por qué? Pues porque del lugar del que procedemos todos, en ese lugar no hay dolor, ni enfermedades, ni tristeza, ni odio, ni sentimientos negativos. No hay tiempo. Aquí sí hay tiempo. Y aquí lo vivimos a diario. Estamos muchas veces incluso esclavizados por el tiempo. Hemos venido a vivir y experimentar esa peculiaridad de la creación visible. Esto nos llevaría muy lejos. Sí.
Yo tengo aquí otro pensamiento que dice: descendí a la imperfección cumpliendo órdenes. Claro, yo no sé, podríamos hablar un poco de la ley del contrato, pero si tienes un contrato, ¿no vienes cumpliendo órdenes? Sí. En cierto modo, sí. Tú puedes venir cumpliendo órdenes, pero también haciendo cumplir un contrato. La mayoría de las personas, desde mi punto de vista, la mayoría, están aquí cumpliendo un contrato. Ellos no lo saben, porque nadie sabe que tú has firmado antes de nacer qué tipo de vida quieres llevar, con quién quieres vivir, quiénes son tus amigos, tus enemigos, cómo vas a morir, en qué circunstancias. Eso no lo sabemos, no lo recordamos, pero está firmado. Y eso justificaría en muchas ocasiones las supuestas injusticias del mundo. Sí. Mira, aquí puedo resistirlo todo menos la tentación. ¿Qué es lo que te tienta? Hombre, me tientan las mujeres, el chocolate. Lo dejamos ahí, ¿no? Sí. Mira, al morir, un ángel custodiará la maleta de tus memorias. Bueno, esa es una de las informaciones que a lo largo de los años yo he ido consiguiendo. Cuando uno muere, yo estoy seguro al 150%, cuando uno muere, despierta en otro lugar. La muerte no existe. La muerte se ha convertido en un negocio y en un arma, pero la muerte no es ni un negocio ni un arma. La muerte es cerrar los ojos y en un femtosegundo, que es menos que un pestañeo, uno se despierta en otro sitio, con el cuerpo físico que ha podido tener en su mejor momento en la vida y con una mente absolutamente poderosa, maravillosa y nueva. Entonces, bueno, tras el primer susto, uno se da cuenta de que tiene por delante todo un no tiempo y debe peregrinar hacia un lugar concreto. Eso es la muerte, ¿eh? No hay más, pero la gente, la sociedad, la religión se han ocupado siempre de manipularla y de decirnos cosas que no son reales, que no son verdad. Es decir, nadie juzga a nadie. Cuando tú mueres, nadie te va a juzgar. Por lo tanto, bueno, sabemos que hay gente mala en el mundo, químicamente mala, pero son porque tienen un contrato así. Y por tanto, ante nuestra sorpresa, esta gente nos precederá en el reino de los cielos. Hitler nos está precediendo en el reino de los cielos. Mira, aquí hay otro que me llamó la atención porque mi misión trasciende mi voluntad. Todos tenemos una misión, o nuestra misión es experimentar. Yo creo que el 99% de las personas que nacen en la Tierra, en la época que sea, tienen por misión experimentar qué es la materia, qué es la imperfección, qué es el hambre, qué es el miedo, qué es el tiempo, qué es la felicidad, qué es la compañía, qué es el amor, qué es el odio, etcétera, etcétera. Todas las experiencias que podamos imaginar o suponer son las que se viven en la Tierra. Y es la única misión, repito, de seguramente la mayoría de los seres que viven aquí y que vienen voluntariamente. Para nacer, en principio, tienes que ser una persona voluntaria para vivir esta experiencia, que no vas a vivir del lugar del que procedes, repito, porque no hay tiempo, no hay enfermedades, no hay imperfección.
Nosotros vivimos rodeados de imperfección, es decir, todo lo que nos rodea es imperfecto, porque es la naturaleza lógica de la materia. Al sitio al que vamos a regresar, a nuestra verdadera casa, en ese lugar no hay materia, no hay nada sólido. Es muy difícil de entender ahora, es muy difícil de comprender. Mira otro. Una promesa en el lecho de muerte es más que sagrada. Ojo con lo que prometes. Pues sí, la experiencia te demuestra que ese pensamiento tiene muchísima razón. No es necesario prometer nada, no debemos prometer nunca, porque lo que va a suceder, sucederá sí o sí. Es decir, todos los contratos se cumplen, todos, se quiera o no se quiera, incluso los suicidas están cumpliendo el contrato. Y no es que se vayan a condenar en el No, limbo. A ver, esa historia es otro de los gravísimos errores de la religión, de todas las religiones. Yo por eso aconsejo a la gente que si puede, huya de las religiones. ¿Por qué? Porque nada de lo que cuentan es cierto. No vas a condenarte si eres malo y no vas a salvarte si eres bueno. Nada de eso, eso es falso. Es decir, tú vienes aquí a la tierra con una misión, con un contrato, a vivir una experiencia, punto final. Y cuando se termine esa experiencia regresarás a tu casa, a esa creación invisible que es nuestro destino ahora. Todo lo demás es falso. A ver, es terrible y lo digo con mucho respeto. Pero Jesús de Nazaret no fundó ninguna iglesia. Es un invento humano del siglo IV, cuando aquello empezó a hacerse muy grande y se necesitaba orden, dogmas, jerarquías, etcétera, etcétera. Así empezó a surgir la Iglesia Católica, anteriormente la mosaica, y por otro lado los budistas, y por otro lado después los protestantes, etcétera. Pero nada de eso tiene sentido. El ser humano tiene que evaluar la vida por sí mismo y seguir adelante, fracase o triunfe, que es lo que le da valor a la experiencia. Repito, lo digo con todo respeto porque sé que hay mucha gente creyente y yo no soy quien para rechazar absolutamente nada. Simplemente expongo una opinión. Aquí tengo una que me gusta mucho. El sueño es un as en la manga de Dios. Sí, fíjense, qué interesante, ¿no? ¿Ustedes se han puesto alguna vez a analizar qué son los sueños? Yo lo he hecho muchas veces, he estudiado todo lo que he podido de los sueños, he hablado con científicos y nadie sabe exactamente qué son los sueños. Parece ser que es la entrada sin querer en otra dimensión, que ya para empezar es muy difícil de comprender. ¿Cómo es posible que tú estés durmiendo en tu cama y entres en una dimensión desconocida? Pues así es. Pero lo más interesante es que los sueños muchas veces, no siempre, pero porque hay sueños de tipo Kleenex, sueños basura, pero hay otros sueños donde se nos está proporcionando una información, donde se nos están diciendo cosas muy, muy importantes. Pero bueno, sea como fuere, lo cierto es que para mí es el patio de atrás de los cielos. Los sueños significa que estamos tocando la divinidad, estamos tocando lo que nos espera. Aquí. No analices lo que no puedes comprender. Claro. Está clarísimo, ¿no? Claro. Hay mucha gente que se parte la cabeza tratando de analizar algo y es muy difícil llegar a una conclusión en muchos casos. Pues lo más importante, lo más interesante es decir, bueno, eso está ahí, tiene que haber alguna razón, seguro, pero no me voy a complicar la vida. Bastante compleja es ya la vida como para adentrarse en territorios de los que no vamos a sacar ninguna conclusión. En definitiva, yo tenía un amigo pescador en Barbate,
Antonio Castillo, que era un hombre muy sabio. Y el hombre me decía siempre, preocúpate de la hora, porque el mañana no existe. No llega. Te sientas a esperar el mañana y no llega. Y yo lo he hecho. ¿Lo has hecho? Sí, sí. Yo me senté una vez en una casa que tenía en Zahara de los Atunes, en Cádiz. Tipo 6 de la tarde o 7, agarré una silla, me senté en la terraza y dije, voy a esperar al futuro. Estuve hasta las 10 de la noche y no llegó. Por eso les invito a que cuando alguien les hable del futuro se rían totalmente, porque no existe, el futuro no existe. Y cuando la gente piensa, bueno, esto para mis hijos, para el mañana, se están equivocando. Tienes que vivir el ahora, el presente, porque dentro de 30 segundos puedes estar muerto. Está clarísimo. Mira, en una ocasión traté de huir de uno de mis libros y me persiguió siempre. ¿Traté de? Huir de uno de mis libros. Ah, ¿Qué sí. libro? ¿De cuál? Bueno, hay un libro que para mí es la Cenicienta de los 70 libros que tengo publicados, que se llama Cartas a un idiota, donde yo, después de un atentado gravísimo que tuve, intenté evaluar las pequeñas grandes cosas de la vida a las que no había prestado atención. Después de escribir ese libro me ha perseguido siempre. ¿Por qué? Pues porque olvido con mucha frecuencia lo más importante de toda nuestra existencia, que son las pequeñas grandes cosas. Mire usted, tomarse un culín de whisky a las 8 de la noche es importantísimo. Escuchar a Beethoven todavía más. Tomarse un café o un segundo café a las 6 o las 7 de la mañana o las 8 es importantísimo. Fumarse un cigarrillo es importantísimo, aunque sé que es malo. Pero estamos aquí para experimentar. Y experimentar, bueno, pues ese sabor del tabaco en el primer café es muy interesante. Fui un caso patológico. Vendí más de 6 millones de libros y la crítica no lo reconoció. Todavía estoy esperando que me hagan una crítica seria en los medios informativos. Nunca me han hecho una crítica seria y constructiva de ninguno de mis libros. Ha habido muchos comentarios de gente que, bueno, critica el libro tal o el libro cual por el contenido, pero no me han hecho jamás una crítica como escritor. Es decir, este señor que ha escrito muchos libros, ¿es bueno, es malo, es regular o qué? Nunca. Y ahora lo agradezco. Aquí. Luz de tungsteno tiene varias lecturas. Bueno, pues tiene tantas lecturas como personas, ¿no? No es lo mismo que un señor que está en el campo trabajando lea Luz de tungsteno porque tiene unos conceptos distintos a que lo lea un catedrático de física, por ejemplo, que tiene otros, o un pescador de Barbate, o no sé, alguien de Bormujos, ¿no?, que tiene otro concepto de la vida. Cada ser humano es un mundo diferente, es un universo único y, por tanto, a la hora de leer cualquier libro tiene interpretaciones totalmente distintas. Aquí, lo confieso, leo los pensamientos, nadie lo supo jamás. Bueno, no lo suelo decir con frecuencia porque nadie me cree, pero yo tuve una vez un problema. Yo era un niño muy pequeño, de meses, y tuve lo que, según me dijeron después, fue un ataque de acetona. A partir de ese momento yo empecé a notar que escuchaba lo que pensaban las personas. Y durante un tiempo me pareció divertido, pero después no. Fue un suplicio importante.
y ya no lo haces. Sigo escuchando, sí, pero no digo nada, me hago el tonto, Uf. ¿no? Pues cuidado. A ver, mi vida está a punto de experimentar un notable giro, lo presiento. Escrito el 5 de marzo del 2017 a las 10 horas. No. Se produjo el giro. Mi vida está a punto de experimentar un notable giro, lo presiento. Escrito el 5 de marzo de 2017 a las 10 horas. Me imagino que eso está escrito porque muy poco tiempo después la mujer que estaba viviendo conmigo, mi esposa, murió. Y efectivamente yo tuve que girar 180 grados. Fíjense, yo soy una persona absolutamente inútil. No sé clavar un clavo, ni poner una bombilla, ni freír un huevo. No sé cómo funciona la lavadora, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, los cielos tuvieron misericordia de este pobre imbécil y apareció Inma. Muy poco tiempo después, 2 años después de la muerte de mi esposa, apareció esta mujer maravillosa y me sacó del pozo. Gracias, Inma. Un aplauso. Mira, aquí pone, ya al final del libro, dice, por razones personales, en este libro he introducido 13 errores de segundo y tercer orden. ¿Cuáles son los...? No te pregunto los errores, pero sí en qué consisten los errores de segundo y de tercer orden, y así los buscamos. Bueno, eso lo copié de la información que contienen los caballos de Troya. El mayor, en casi todos ellos, lo que hace es, al final, decir, bueno, he deslizado errores de segundo y de tercer orden por una serie de razones. Sobre todo, decía él, para restarle credibilidad a la historia. Y me pareció una idea interesante, entonces yo la he hecho mía y cada vez que escribo un libro, generalmente lo pongo también al final. ¿Eso qué significa? Pues que hay errores de segundo y tercer orden, es decir, muy poco importantes, que me alivian también. Es decir, que, bueno, pues si alguien capta alguno de esos errores, puede pensar, ah, esto es falso. De eso se trata. De eso se trata. De que las personas que lean una información no estén seguras de lo que pone ahí, por salud mental. Ya te cuento ya lo que hice. Yo terminé de leer el libro, que se ve que lo tengo ahí un poquito pillado. Y entonces, jugando a esto que tú propones, le quise preguntar al libro si quería que añadiera algún pensamiento más. Entonces, cerré los ojos, le di la vuelta al libro y abrí por una página y se me abre en una página en blanco que daba pie al tercer libro. Digo, no, hombre, esto no, dime algo. Volví a hacerlo y entonces mi dedo se paró entre medio de estos dos. El alma no habla, la chispa susurra, y que no te engañen, nadie concede la libertad a nadie. Bueno, ahí se quedó el dedo. A ver, es que hay mucha información, sí, ahí, ¿no? En 2 líneas. Yo estoy convencido que todos los seres humanos son habitados por una chispa divina. Por eso no se necesitan religiones, ni templos, ni sacerdotes, ni nada, ni dogmas, ni leyes, nada. La sabiduría total y absoluta está dentro de nosotros desde los 4 o 5 años, más o menos, 6 años. Es un misterio, pero parece ser que en el momento que el ser humano toma una decisión moral, a esa edad, no sabemos cómo ni de qué manera, no lo saben ni los ángeles. El Padre Azul, el número 1, se fracciona y se instala en la mente del ser humano para siempre, y es el que susurra, no es la conciencia.
pero es el que siempre está pendiente de lo que debes o lo que no debes hacer, el que te aconseja, el que te orienta. A mí eso me costó mucho trabajo aceptarlo. Finalmente, cuando hice la prueba y empecé a ponerle zancadillas al Padre Azul, me di cuenta de que era cierto, de que lo que me facilitaba esa chispa era la verdad. Y no se equivocó nunca. Por eso yo siempre digo que cuando el ser humano, cuando el mundo aprenda que lleva un Dios dentro, como ayuda constante y permanente, el mundo cambiará. Pero hasta ese momento no va a cambiar. Y la prueba es de que nadie escucha, o muy pocos escuchan la chispa interior que llevamos, es que tenemos dos guerras ahí delante. Y hemos tenido muchísimas, ¿no? Pues sí. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta. Pero no vemos. Espérate. A ver si. Hola, buenas tardes. Espérate a ver si nos pueden alumbrar un poco, que no. Sí. Sí va. Uy, va Juanma, ¿no? Vale. ¿Sí? ¿Ahora? Sí, hola. Bueno, en primer lugar, José, quiero darte las gracias porque hayas vuelto a Bormujos y nos da la oportunidad de seguir aprendiendo con tus palabras. La duda que me ha surgido, la pregunta que me ha surgido es con respecto a la frase que está arriba vuestra, que dice: la respuesta a tu problema está en el interior. Me parece fantástica. Entonces, me gustaría, si es posible, saber si hay alguna manera de poder localizar esa respuesta, hay alguna técnica, hay alguna forma de encontrar esa respuesta a tu problema cuando está en tu interior. Muchas gracias. Bueno, es muy simple, ¿sí? Muy sencillo. Si usted tiene una duda, una preocupación, un problema y no sabe cómo resolverlo, porque si sabe resolverlo no es necesario que usted abra el libro, pero si usted no sabe cómo resolverlo, yo le invito a que haga la prueba, abra el libro al azar, por donde sea, y ahí tiene usted la respuesta a la duda. Se lo digo porque yo lo he hecho, ya lo he experimentado y otras personas también. Por eso les decía al principio que Luz de Tusteno no es cosa mía. Yo he sido un poco la correa transmisora, pero yo no soy capaz de tener 25,2 pensamientos diarios de importancia. Abra usted el libro por donde quiera. Y ahí está la respuesta. Pero no me pregunte cómo ni por qué. Gracias. Fuimos amigos de Ignacio de Arnau, de los dos. Tú descubriste Urantia en casa de Ignacio. Yo leía a mis alumnas un libro tuyo, Mágica Fe, la historia conmovedora del Cristo del Amor, ¿te acuerdas? Y el salvamento por delfines, en otro capítulo de Mágica Fe. Gracias por tu herejía. Dicen que los herejes del pasado vuelven ahora en forma de sabios o de maestros. De alguna manera tienes un poco el hálito de la maestría, ¿no? Sobre el tema de la muerte, pues parece sí, el paradigma actual. Conoces el libro de La muerte no existe, de un periodista francés. Otro que se llama Existe la muerte, de Luján Comas, que la conoce. Y últimamente un libro de otro sabio, Vicente Merlo, que se llama Eres inmortal. Son libros totalmente aconsejables, porque es el gran miedo de nuestra cultura, el miedo a la muerte. Y parece ser que la muerte. Eben Alexander, el neurocirujano que tuvo esa experiencia del cielo, que lo narra, parece ser que es una experiencia real, porque él estuvo muerto realmente, inexplicablemente volvió a la vida porque tiene una destrucción cerebral. Tú conoces todas esas cosas. Yo darte la gracia y es muy importante que perdamos el miedo a la muerte, que lo vivamos internamente. Y por fin, bueno, el nuevo paradigma que está saliendo, que se llama paradigma postmaterialista, donde confluyen la ciencia abierta no dogmática y la espiritualidad común a todas las creencias religiosas, ¿no? Hay un libro de un autor que es filósofo ingeniero que se llama
¿Por qué la realidad es mentira? Y da muchos argumentos a favor de eso. Solamente quería comentar eso. Bueno, yo estoy terminando ahora un libro sobre la vida después de la muerte. Es el 7º que escribo. Se han publicado 2. Y le puedo asegurar con absoluta certeza, no tengo la menor duda, de que después de la muerte hay vida física, que no tiene nada que ver con lo que nos cuentan las religiones. Nada. Al 150%. He investigado alrededor de 1000 casos de personas que han tenido ese tipo de experiencias, tanto de las experiencias cercanas a la muerte que no llegan a morir, como de las personas que de repente un día ven en su casa a su abuela o a su padre muertos. Hacía tiempo. Y estas personas se presentan ante este señor o señora y le dicen una serie de cosas. ¿Cómo es posible que coincidan en lo que les dicen los resucitados a los testigos? ¿Cómo es posible que coincidan lo mismo una señora de Nepal o un señor catedrático de literatura en Pittsburgh o un camionero en Valencia? Coinciden. Esta mañana estaba escribiendo uno de esos capítulos de una mujer que, bueno, en Puerto Rico ve a su abuela muerta que se le presenta en la habitación. Y entonces la mujer, la resucitada, como le llamo yo, le tocó la mano a esta mujer y decía que era como un témpano de hielo. Este fenómeno se repite muchísimo en casi todas las apariciones de personas fallecidas. Un frío intensísimo rodea a estas apariciones, ¿no? No sabemos por qué, cuál es la razón por la que el frío rodea a las personas muertas. ¿Por qué? No lo sabemos. Bueno, no sabemos casi nada. ¿Más preguntas? Hola, buenas tardes. Encantada de conocerle. Mi hermana falleció hace 2 años y estuvimos leyendo un libro que se titula, no sé si es el que has comentado, Estoy bien. En sus últimos días se lo estuvimos leyendo, ella nos lo pedía y la verdad que fue un cambio para tanto ella como para los que le rodeábamos, de un antes y un después. Como has comentado, para mí la muerte, no le tengo miedo a la muerte, ni muchísimo menos. Sé que la muerte, después de la muerte nos espera algo maravilloso. Y mi pregunta es, si estamos tan bien de donde venimos, de nuestra casa, porque es nuestra casa donde venimos, y no hay enfermedades, hay muchísimo amor, paz, ¿por qué tenemos que experimentar aquí en la tierra tanto sufrimiento, este cambio, ¿no? ¿Por qué venimos aquí? No sé si vamos a tener el mismo punto de vista o la misma opinión sobre el por qué venimos aquí. Me gustaría saber su opinión para ver si coincidimos, y muchísimas gracias por todo. Bueno, la idea básica y fundamental por la que elegimos vivir en la imperfección es porque efectivamente en el lugar donde estamos, la casa o nuestra casa de verdad, es un lugar fantástico, no hay palabras para describirla, pero sabemos también que hay creación visible, creación imperfecta como es la nuestra, y que ahí pasan cosas. Eso es como, bueno, pues ya no tanto, pero en el siglo XVIII, XIX
aparecieron una serie de exploradores en el mundo que deseaban averiguar cómo era el río Amazonas y quién vivía en el río Amazonas y qué pasaba allí. Pues esto es exactamente igual. Nos dicen, hay una serie de mundos físicos, materiales, imperfectos, donde tú puedes examinar asuntos tan interesantes como, repito, el tiempo o el dolor, que aquí no existen. En nuestra verdadera casa no vas a encontrar sentimientos negativos ni dolor. No hay médicos, lo siento. No hay hospitales, lo siento. Pero bueno, pues es la razón básica, es decir, experimentar por nosotros mismos para que nadie nos lo cuente, cómo se vive, qué experiencias se tienen en un mundo imperfecto. Fíjense que este mundo, con lo bello que es, sin embargo, es imperfecto. La naturaleza también es imperfecta. Y probablemente es la razón por la que bajamos a la tierra. No hay otra. Allí no hay tiempo. Fíjense qué cosa más interesante. Es muy difícil comprender esto. Es decir, ¿qué es el no tiempo? Aquí estamos acostumbrados a llevar esto, a mirar las horas, etcétera, y el tiempo es una cosa habitual, natural, que está ahí. Pues es que cuando despertemos en el otro lugar, en los llamados mundos mat, allí no hay tiempo, todo es presente. No podemos entenderlo ahora. Hola, buenas tardes. Yo solo quería decirte, permíteme que te hable de tú, porque yo te siento mi hermano desde que empecé a leerte, y sobre todo, yo he tenido muchos problemas como la mayoría de las personas, ¿no? Ni más ni menos. Y a partir de que leí Los caballos, me quedé con entre las enseñanzas de Jesús, hubo una frase que me llegó al alma. Y eso que él decía de confía. Pues a partir de ahí ni me preocupé, sino me ocupé cuando había que ocuparse y sigo confiando. Muchas gracias. Bueno, pues es para mí la palabra clave. La palabra clave que resolvería muchísimos problemas del mundo. Pero como es un mundo imperfecto y así tiene que ser, por lo visto, pues muy poca gente confía, sobre todo cuando todo está mal, cuando vienen las cosas del revés, cuando uno no levanta cabeza, cuando de repente descubre que tiene un cáncer, etcétera, etcétera. Lo que hay que hacer es confiar con mayúsculas. ¿Confiar en qué? Pues confiar en que esto es una aventura, solamente una aventura que dura 5 días o 95 años, depende de lo contratado. ¿Alguna pregunta más? Yo, Caballo de Troya, después de observarlo muchas veces, me he preguntado que por qué había tecnología para viajar al pasado y después no hubo tecnología para traer vídeos, fotografías y otras cosas que se sobreentiende que ya que había tecnología. Yo es que me figuro en aquellos momentos, sacar una fotografía de Jesucristo, un vídeo, me hubiera parecido algo impresionante. ¿Cómo es que se puede viajar al pasado? Estar allí, un momento incluso, hablar con Jesucristo y decir: Jesucristo, sé que viene del futuro, y no hacer nada y venirse tal cual. Hubiera sido maravilloso haber tenido fotografía o algo de Jesucristo. Muchas gracias. Bueno, yo tengo una imagen que la he publicado, está en mi página web también, de Jesús de Nazaret, una imagen que a mí me llegó al principio de una manera rara, misteriosa, y que después, en uno de los encuentros que yo tuve con el segundo piloto en Noruega, aparece también en la información que me proporcionó. Es la única imagen que yo he podido obtener
de ese o de esos viajes en el tiempo. Yo no puedo demostrar que los viajes en el tiempo sean verdad, pero tampoco que sean mentira. No he tenido la capacidad de llegar pues a donde no podía llegar, como es los secretos de la Fuerza Aérea Norteamericana, o los secretos de los soviéticos, que también los tienen. Y yo siempre pongo un ejemplo de cómo nos ocultan las informaciones importantes, que es lo que ocurrió durante el proyecto Apolo, cuando los astronautas fueron a la Luna. Encontraron algo que nunca se nos dijo, nunca se nos mostró, que son las famosas ruinas que filmaron y que vieron estos astronautas. Mire usted, las fuerzas armadas de todo el mundo, de casi todo el mundo, guardan secretos que probablemente no vamos a conocer nunca. Si se hizo el viaje en el tiempo, yo creo que no lo vamos a saber. De la misma manera que no hemos sabido, fíjense, han pasado 50 años, lo que ocurrió en la Luna, que es mucho más grave de lo que nos podamos imaginar. Grave en el sentido de la responsabilidad del ser humano, ¿no? Porque esos edificios fueron destruidos posteriormente. Buenas tardes. Últimamente vengo oyendo por muchos sitios que cuando estás dejando este plano te aconsejan que no vayas hacia la luz. Me gustaría saber de su opinión cuánto de verdad puede haber en eso. Y luego también me gustaría saber si Ricky B se verá publicada la segunda parte de Ricky B. Bueno, gracias. Me lo han preguntado muchísimas veces, sí. Le voy a decir que tengo aparcado ya todo el material que constituiría la segunda parte de Ricky B. Espero poder escribirlo, si no llega Gog. Lo de la luz que usted plantea es muy interesante. ¿Por qué? Casi todos los casos que yo conozco o que he podido investigar de personas que han visto a familiares o amigos muertos, casi todos te cuentan lo mismo o muy parecido. Apareció una enorme y formidable luz y dentro de esa luz estaba mi abuela, que había muerto. Y dentro de esa luz aparecían sus dos hijos muertos. Y cuando se movían esas personas ya fallecidas, la luz les acompañaba. Y cuando esa persona hablaba con el testigo, irradiaba luz. Pero no, dice, no era una luz que lastimara los ojos. Entonces, efectivamente, la luz tiene un componente importantísimo en el más allá. De hecho, yo las noticias que tengo es que después de ese larguísimo peregrinaje sin morir hacia el paraíso, donde sí vamos a encontrar a Dios, al Padre Azul, no antes, durante ese largo peregrinaje vamos perdiendo la sustancia orgánica que constituye el cuerpo y va aumentando la sustancia luminosa que también forma y conforma el cuerpo, hasta que solamente somos luz que piensa. Imagínense cómo puede ser una criatura que es solamente luz y que piensa. Yo no consigo asimilarlo, me cuesta mucho trabajo, ¿no? Pero evidentemente sería un final maravilloso, ¿no? Es decir, que no necesites comer, que no necesites un cuerpo físico, que no necesitas dormir, etcétera, etcétera, y que vives eternamente. Pues buenas tardes, Juan José. Yo le quería preguntar sobre el tema de
del cambio de papa que hemos tenido ahora y eso. Y... que me levante. Vale. Y sobre si usted cree que es verdad esto de que es el último papa, por las profecías de San Malaquías y eso. Bueno, yo pensaba que era el último papa. Estudié durante mucho tiempo las profecías de Malaquías y así apuntaba. Es decir, Pedro el Romano podía ser este Francisco, pero evidentemente no es así. Por tanto, ahí hay algún tipo de error. Hay algún tipo de error. ¿Cabe la posibilidad de que este sea el último? Pues es que no lo sabemos, la verdad. ¿Qué le voy a decir? No lo sabemos. Si viene Gog, desde luego es el último. Ojalá no venga. Ojalá esté equivocado, ojalá no venga. ¿Más preguntas? Hola, soy Pedro, me alegro de conocerte. Una pregunta del año 2019, más o menos, de lo que nos hicieron a muchos. Es una pregunta personal si tú estás vacunado o inyectado. ¿Cómo? Que si estás vacunado del COVID. Me vacuné, sí, por supuesto. Vale. Y la otra pregunta, he escuchado sobre cosas que tú decías sobre el 2027, que iba a venir algo gordo. Si vamos a estar los que creemos en que pueda venir solo o nos tendremos que enfrentar también solo, como nos enfrentamos a lo del 2019. Que si cuando venga Bob nos tendremos que enfrentar solo o habrá... Repito, lo digo siempre, por favor, ojalá me equivoque, ojalá sea un error mayúsculo. Pero si ocurriera algo así, nos veríamos en una situación muy calamitosa, todo el mundo. Según mis noticias, pues ese impacto podría provocar millones de muertos en horas. Caería seguramente en el Caribe, agosto del 2027, y provocaría, imagínense, una serie de tsunamis, terremotos, etcétera, terribles. Nos quedaríamos, ustedes vivieron un apagón no hace mucho tiempo, nos quedaríamos en una situación parecida, pero sin solución. Imagínense ustedes lo que sería el mundo sin electricidad, sin teléfonos, sin combustible, sin orden, sin autoridad que mantenga el orden por ningún sitio y con una situación de oscuridad muy larga provocada por las erupciones volcánicas. Con un hambre terrible, descenso de las temperaturas, migraciones norte-sur, etcétera, etcétera. Una situación espantosa. Por tanto, insisto, ojalá no sea verdad. Ojalá no sea verdad. ¿Perdón? ¿Qué tanto por ciento, qué porcentaje hay de que sea verdad? Yo, para mí, podía ser un 60% de que sí. Estoy mordiéndome la lengua porque en esta sala hay una persona, que no voy a mencionar, por supuesto, que sabe de esto más que yo. No le voy a poner en ese compromiso. Y además, repito, insisto, ojalá estemos equivocados. ¿Más preguntas? Hola. Pues mira, yo quería hacer una pregunta y era que lo del viaje en el tiempo,
que hiciste para el Caballo de Troya, ¿no? Era así el libro, ¿no? Entonces, a ver, para empezar, hay uno que se llama Eneco Ruiz de Loizaga, que, bueno, pues le gusta mucho el tema de los sueños lúcidos, viajes astrales. De hecho, trabaja mucho este tema y habla de una cosa que se llama densificar, que lo que hace es que cuando estás en el plano astral haces una serie de ejercicios energéticos para estar mucho más conectados con esa dimensión. Entonces, hasta tal punto en el que casi que tienes la sensación de que estás en el plano físico. Entonces, mi pregunta era, ¿no es posible de que ese viaje en el tiempo haya sido un viaje astral pero muy, muy densificado? Porque en el plano astral también se puede viajar hacia adelante y hacia atrás en el tiempo, y de hecho, en el caso de que tuviéramos que viajar al futuro, en parte también está escrito un poco por la tendencia energética que hay en el inconsciente colectivo y bueno, entonces esa era mi pregunta, si en realidad ese viaje en el tiempo que se hizo podía ser en realidad un viaje astral, es decir, un viaje del alma hacia el plano astral, pero muy, muy densificado. No creo en absoluto que pueda ser un viaje astral o para nada, porque fue durante mucho tiempo, muchos días, pasando por circunstancias y situaciones complicadas y difíciles. Y repito, yo recibí una imagen supuestamente de Jesús de Nazaret que, bueno, fue conseguida por esta gente, por el segundo piloto, en uno de los viajes que hicieron con el maestro. Es decir, hay una prueba física, creo yo. Buenas. Hola, Juan José. No sé si me recuerda, yo tuve la suerte de conocerle en Sevilla durante las firmas del libro de Jesús de Nazaret, nada es lo que parece. Que había un caso que tenía usted perdido en Alcalá de Guadaira e intentamos dar con una señora, pero no, al final ella no quería hablar de lo que le ocurrió en un hospital. Usted vino a Alcalá, intentamos dar con ella, pero ella no quería contarle, decía que no había ocurrido, que era mentira. Y yo le dije que sentía mucho que hubiera venido a Alcalá para investigar y no conseguí la información. Y sin embargo usted me decía que no me preocupara, que estaba acostumbrado a ir a muchas partes del mundo y no conseguí la información. Y quería preguntarle, tanto el libro que tiene escrito y que seguramente no va a poder publicar, si nos podría decir el título de alguno que sí le habría gustado y ni por lo que sea no puede salir a la luz. Bueno, a ver, Estoy bien fue el primero, Pactos y Señales también se publicó después, y los que están sin publicar son Dios es azul, que probablemente saldrá en la primavera del año que viene, Más que sueños, también sobre sueños que tienen que ver con los resucitados. Después está uno que se llama Mamá, que es un libro donde yo investigo y cuento casos de mascotas que han sido vistas después de muertas, cosa que yo he tenido serias dudas mucho tiempo. Siempre me he preguntado si hay un cielo para perros. Pues parece ser que sí, pero no lo comprendo. Y luego está escrito otro que se llama Visiones, que son casos espectaculares de personas que han visto a sus familiares muertos. Por ejemplo, un señor en un aeropuerto va por una cinta transportadora y por la cinta contraria aparece su madre muerta, con 4 individuos de negro con gafas de sol que van como protegiéndola. Cuando él se da cuenta de que es su madre, que estaba muerta, intenta acercarse y uno de los, entre comillas, guardaespaldas
lo para. Bueno, ese tipo de visiones de personas que a mí me merecen toda confianza es lo que constituye ese libro. Y luego está otro que se titula Ángeles, que es con el que estoy trabajando ahora, que son visiones de ángeles que han ayudado a personas porque se estaban ahogando o porque se iban a caer por un precipicio o porque, no sé, de repente un señor, el último que he podido conocer, un señor fue a comprar un horno para su casa. Estoy hablando de Galicia. Y bueno, compran el horno, se van a meter en el coche, llevaban un niño pequeño y entonces el hombre lo que hace es acomodar al niño en la sillita. No se da cuenta y deja la cartera encima del techo del auto. Se meten en el auto y salen para otro lugar. Y cuando van en el coche se da cuenta que no tiene la cartera. Y bueno, empiezan a mirar, no tiene la cartera. Pues entonces piensa que se la ha dejado en la tienda. Regresan, en la tienda no está la cartera y vuelven otra vez a la carretera. En eso suena el teléfono del señor y le dice: oiga, ¿es usted fulano de tal? Sí, mire, tengo una cartera que parece ser que es suya. Ah, pues sí, muchas gracias. ¿Y cómo la puedo recuperar? Pues estoy en el Carrefour. Ah, muy bien. El tipo se va al Carrefour, se baja y le hace señas. Efectivamente se acerca y le da la cartera. Cuando él se vuelve a meter en el coche, piensa: hombre, pues debería darle las gracias más efusivamente. Él había quedado el teléfono en su móvil y cuando marca el número, ese teléfono no existe. La mujer repite la operación con su teléfono y ese teléfono no existe. Ese cliente no existe. El hombre se queda sorprendido, acude a la policía y la Policía Nacional, que son amigos suyos, comprueban que ese teléfono no ha existido nunca, ni ha estado jamás operativo. Para mí, ese señor que le devuelve la cartera, evidentemente es un ángel, porque no todos los ángeles van con alas ni con túnicas, pueden adoptar o camuflarse de muchísimas maneras. Bueno, pues ese es un poco el con el que estoy ahora terminando. Hola, Juan José, buenas tardes. Desde hace algún tiempo vi una entrevista donde Juan José menciona que en los decimales del número pi hay una historia oculta y quedé con una curiosidad tan enorme que no quiero dejar de preguntarle cuál fue la información que usted descifró en los decimales del número pi. ¿Cómo? Está preguntando por los decimales del número pi, que tú en una entrevista dijiste que había ahí. Bueno, mire, yo hace muchos años fui a ver a un astrónomo a un observatorio que se llama Calar Alto, en Almería. Y este hombre, al final, le hice una pregunta, al final. Le dije: si usted viera a un extraterrestre, ¿qué le preguntaría? Y me dijo: yo le preguntaría si el número pi tiene final. A mí aquello me impresionó mucho y con el paso del tiempo me puse a estudiar el número pi. Y pasé varios años estudiando el número pi. El único, con un libro que se llama La proporción trascendental, que se lo recomiendo, donde aparecen los 100.000 primeros decimales de pi. Actualmente va por millones y millones de decimales y no hay final, o los científicos no lo captan. Y alguien me tocó en el hombro y me puse a estudiar esos 100.000 decimales, con la sorpresa de que me encontré la historia del mundo y la historia de cada ser humano.
¿Le parece poco? O sea, imagínense que ustedes se ponen a estudiar 100.000 decimales, los que pude encontrar, y descubren que en esos decimales está la historia del mundo. ¿Hay algún libro que va a hacer referencia a ese tema? No. Eso en principio fue para mi conocimiento. Y lo repetí muchas veces. Iba en coche, iba en taxi, iba en donde fuera, estudiando los decimales. Hasta el punto de que, bueno, alguien pensó que yo me estaba volviendo loco, como Don Quijote. Pues una última pregunta que... Hola, buenas tardes. Mi nombre es Isma y yo voy otra vez al más allá. Sí, yo tuve una experiencia, ¿no? Vive en mi casa alguien, era un familiar, yo no le vi cara, en fin, una luz blanca, efectivamente. Mi hija sí lo reconoció, me hizo un dibujo, tenía 7 años entonces, lo reconoció, y yo reconocí quién era en ese dibujo. Yo tuve que abandonar esa casa porque algo había malo. ¿Qué es eso que hay? Si en el más allá todo es tan bonito, todo está bien, todo, ¿qué es eso que nos hace daño desde el otro lado, ¿no? De alguna manera, ¿no? Por lo menos eso es lo que sentíamos nosotros. Que en su casa su hija pequeña y ella vieron algo y que no era bueno, que era malo, tuvieron que abandonar la casa. Que si en el más allá todo es bueno. Mire, ese tipo de fenómenos se ha dado muchas veces en muchos lugares del mundo y mucha gente ha tenido que abandonar las casas pues porque no lo soportaban. No conseguimos... A ver, ese es un tema que entra dentro de lo que es la parapsicología. Sinceramente, nadie sabe por qué pasa eso. Y nadie sabe si eso tiene algo que ver con el más allá. Yo personalmente creo que no. ¿Por qué? Pues porque cuando alguien muere, todos los seres humanos, todos los que mueren, pasan a un estado que, bueno, lo llamamos mundos mat, etcétera, pero nadie se queda aquí. Aunque se aparezcan, nadie permanece en ningún sitio. Eso está absolutamente prohibido. Nadie permanece aquí. Puede ser otra historia, puede ser otro fenómeno distinto, no sabemos qué, que en ocasiones dan sustos, y son agresivos. Pero yo personalmente creo que cuando uno muere no tiene ninguna posibilidad ni de quedarse aquí ni de regresar si no es autorizado. Si no es autorizado. La última. Con respecto a la luz que has comentado, existe un científico que lo tacharon de hereje, Fritz Albert Popp, que ya se ha demostrado y se admite que las células se comunican con fotones, relacionado con la luz. Digamos que hay una conexión ya incluso a nivel admitido científico. Otra experiencia, en la medicina tradicional china existen los meridianos que no tienen un sustrato anatómico, pero han hecho experiencias metiendo en punto de acupuntura un impulso luminoso con láser y lo han detectado en otra parte del meridiano. Eso sería también un apoyo al tema de la luz. Después, respecto a la pregunta de este señor, conoce la experiencia del cronovisor, ¿no?, de Pellegrino Renetti, que es un sacerdote, que el Vaticano trató de ocultar. Es un misterio porque se captó sonido del pasado y hay una referencia ahí de que hicieron una foto en el Huerto de los Olivos y salió la imagen supuestamente de Cristo. Eso lo escuché. Y ya por último, pues existe un libro que es de un psiquiatra muy prestigioso, hereje un poco, Stanislav Grof, que se llama Cuando ocurre lo imposible, y ahí narra historias inexplicables desde muchos tipos de historias que él ha vivido y bueno, es un libro muy aconsejable, Cuando ocurre lo imposible. No, venga. Buenas tardes. ¿Usted ha hablado con Jesús personalmente? Porque sé que usted es un investigador muy interesante, que personalmente usted ha podido hablar con Jesús.
Buenas tardes. Mi pregunta es una curiosidad que tengo de hace mucho tiempo y que sigo sus entrevistas. Si usted personalmente ha podido captar la voz de Jesucristo o hablar directamente con él. La voz. La voz. No. Yo sí escucho y capto en muchas ocasiones, cada vez más, el susurro de la chispa divina. No es muy difícil captarlo. Es un susurro oportunísimo, que mucha gente lo confunde con la voz de la conciencia. No es cierto. La conciencia es otro asunto, ¿eh? Miren, yo creo que hay mucha confusión respecto a lo que es la mente, el alma y la chispa divina. Y es muy importante saber distinguirlos. La chispa llega cuando más o menos a los 5 años aproximadamente, repito, el niño toma una decisión moral y llega e ingresa la chispa, que es la fracción del Padre Azul, de Dios, del gran Dios. El alma llega a continuación de la mano de la chispa, es un regalo del Padre Azul. En el momento que llega la chispa, llega el alma. Por tanto, cuando la gente te dice es que conviene no abortar porque matas el alma, falso. Conviene no abortar por razones estéticas, porque lo más bello es la vida, pero no por esa otra razón. Y la mente nace cuando usted es concebido. En el momento de la concepción aparece la mente, o el germen que va a provocar la mente, que es una criatura que muere con nosotros. En el momento del fallecimiento desaparece la mente. Y cuando usted vuelve a los mundos MAD, cuando resucita usted o cuando aparece en ese lugar, en el más allá, es cuando se le proporciona una mente nueva y más poderosa. Y lo más interesante para mí es que esas mentes, millones, trillones de mentes, las fabrica, entre comillas, el Espíritu Infinito, que es el tercer gran Dios. El primero es el Padre Azul, el segundo es el Hijo Eterno, que no tiene nada que ver con Jesús de Nazaret, y el tercero es el Espíritu Infinito, que fabrica las mentes, todas, imagínense, y es el que se ocupa de habitar en lo inanimado, en la naturaleza, en los animales, en las flores, en la lluvia, en las piedras. Pues entonces, bueno, sí, pero yo lo que oigo es la chispa, y todos ustedes la pueden oír. No grita nunca. Es un susurro. Cuando usted está en apuros o con un problema o no sabe distinguir una cosa de la otra, aparece la chispa sin que usted le pregunte. Le puede preguntar. El mundo iría estupendamente si supiéramos esto que acabamos de hablar aquí. Pues nada. Bueno. Agradecer a todos. Gracias a vosotros. Y a Juan José, gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Si queréis ahora, pues os firmar los libros, ¿vale?